¿Te has preguntado alguna vez por qué un hombre que antes parecía distante, reservado, casi inalcanzable, de repente empieza a suavizarse, a cambiar, a convertirse en alguien completamente diferente, sin que se le exija una sola palabra? Hay un instante, a menudo imperceptible para el mundo exterior, en el que algo en su interior se quiebra, no por debilidad, sino por un despertar. No se debe únicamente al encanto, ni a la belleza, ni a los predecibles juegos de seducción. Es algo mucho más antiguo, algo arraigado en lo más profundo de la psique, en lo que Carl Jung describió como el inconsciente, el reino silencioso donde reside el verdadero ser, ajeno a cualquier actuación. Cuando un hombre siente una conexión profunda, no es meramente emocional, sino psicológica, casi mitológica. Despierta los arquetipos que lleva dentro. El guerrero se suaviza, el protector despierta y la sombra comienza a susurrarle verdades que ya no puede ignorar. Como ves, la mayoría de los hombres están condicionados a dividirse. Una parte se convierte en lo que el mundo espera, controlada, lógica, distante. La otra, enterrada bajo años de condicionamiento, alberga su vulnerabilidad, su anhelo, su miedo a no ser suficiente. Esta parte oculta, la sombra, permanece encerrada, a menudo proyectada en los demás, incomprendida o reprimida. Pero cuando se encuentra con una mujer que no se limita a buscar su superficie, que no persigue su aprobación ni refleja su ego, sucede algo inusual. Ella se convierte en un espejo, no de su máscara, sino de su verdad. Y ahí es donde comienza el cambio. Puede que al principio no lo entienda. De hecho, la confusión suele preceder a la transformación. Puede que se distancie, guarde silencio, incluso se resista a lo que siente. Porque una conexión profunda no reconforta al ego, sino que lo desafía. Revela las ilusiones que ha construido cuidadosamente para protegerse. Por eso, el hombre que siente profundamente no siempre se comporta con naturalidad. Se vuelve impredecible, introspectivo, a veces incluso distante. No porque esté perdiendo el interés, sino porque se enfrenta a algo en su interior que nunca se había atrevido a afrontar. Y tú, de pie frente a él, te conviertes sin saberlo en el catalizador. No eres simplemente una mujer en su vida, te conviertes en un acontecimiento psicológico. Despiertas la tensión entre quién ha sido y quién podría llegar a ser. Y es en esta tensión donde nace la transformación. Porque un hombre no cambia para llamar la atención. No cambia para obtener aprobación. Cambia cuando algo en su interior exige coherencia, cuando su mundo interno ya no puede tolerar la distancia entre su verdad y su comportamiento. Eso es lo que logra una conexión profunda. Es perturbador. Resulta inquietante. Lo llama a seguir adelante. Pero aquí reside la paradoja que la mayoría de las mujeres no logran comprender. Cuanto más se intenta forzar esta transformación, más se repliega sobre sí mismo. Porque el verdadero cambio no se impone, se elige. Surge desde dentro, no por presión ni por miedo a la pérdida, sino por una profunda comprensión interna. No se puede obligar a un hombre a alcanzar su máximo potencial a base de perseguirlo. Pero tú puedes convertirte en la presencia que lo despierte. Y ahí reside el verdadero poder, no en la persecución, no en la persuasión, sino en la encarnación. Una mujer profundamente conectada consigo misma no anhela la coherencia. No se doblega para adaptarse a su incertidumbre. Se mantiene firme en su soberanía psicológica, arraigada, consciente e imperturbable ante las fluctuaciones de su proceso. Este tipo de mujer no despierta una atracción superficial. Ella impulsa la evolución. Porque cuando un hombre se siente visto, no por su desempeño, sino por su esencia, algo ancestral se remueve en su interior. Empieza a cuestionar sus patrones de comportamiento. Reflexiona sobre sus decisiones. Siente el peso de su propio potencial. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, comienza a cambiar. No porque se lo pidieran. Pero porque no puede seguir siendo el mismo. Lo notarás en los detalles más pequeños. En cómo escucha con mayor atención. En cómo sus palabras transmiten mayor intención. En cómo sus acciones comienzan a alinearse con algo más profundo que el impulso. Esto no es manipulación. Esto es integración. Las partes fragmentadas de su ser comienzan a unirse. Su sombra ya no necesita esconderse, comienza a integrarse en su consciencia. Su miedo se transforma en presencia. Su desapego se transforma en profundidad. Sin embargo, este proceso no es lineal. Habrá momentos de regresión. Momentos en los que se refugiará en viejos hábitos, en los que la comodidad de lo familiar lo atraerá de nuevo. Esto no es un fracaso, es resistencia.
La psique no se rinde fácilmente. Lucha por preservar lo que conoce, incluso cuando ese conocimiento es limitante. Pero la diferencia ahora radica en la concienciación. Una vez que un hombre ha sentido una conexión verdadera, una vez que ha vislumbrado la posibilidad de llegar a ser más, no puede volver por completo a ser quien era antes. La semilla ha sido plantada. Y las semillas, por su propia naturaleza, crecen, incluso en la oscuridad. Así que la pregunta no es si cambiará. La pregunta es, ¿seguirás firme en tu propia verdad mientras él lo hace? Porque la mujer que comprende esta dinámica no espera con ansiedad. No busca consuelo. No se pierde en su transformación. Ella permanece intacta. Y es esta plenitud la que se convierte en el ancla, la fuerza silenciosa que le permite elevarse en lugar de retroceder. Porque, en última instancia, la conexión más profunda no tiene que ver con la posesión. Se trata de despertar. Y el despertar lo cambia todo. Sin embargo, bajo esta transformación en desarrollo, existe una tensión silenciosa y a menudo dolorosa, de la que la mayoría nunca habla, pero que muchos sienten. Porque cuando un hombre comienza a cambiar bajo la influencia de una conexión profunda, no solo se está moviendo hacia algo, sino que también se está alejando de quien solía ser. Y esa despedida rara vez es cómoda. En su interior surge un conflicto interno. Su antigua identidad, familiar, segura y predecible, se aferra con fuerza a ella. Le susurra excusas, justifica la evasión y lo insta a regresar a la distancia emocional, donde nada se exige ni se arriesga. Pero la nueva conciencia, despertada por la conexión que siente, no le permite conformarse tan fácilmente. Este es el campo de batalla de la psique. Aquí es donde el hombre evoluciona, o retrocede. Y aquí es donde muchas mujeres malinterpretan lo que ven. Cuando se queda callado, cuando su energía cambia, cuando parece distanciarse, es fácil suponer desinterés. Resulta tentador reaccionar, preguntar, buscar claridad mediante palabras y exigencias. Pero lo que suele ocurrir en el fondo es mucho más complejo. Está luchando consigo mismo. Porque una conexión profunda obliga al hombre a confrontar sus propias limitaciones emocionales. Revela aquellas partes de él que han permanecido subdesarrolladas, la incapacidad de expresarse, el miedo a la vulnerabilidad, la incomodidad ante la profundidad emocional. Y al principio, estas revelaciones no resultan empoderadoras. Resultan desestabilizadores. Debes entender esto. A un hombre no se le enseña a afrontar las transformaciones emocionales. Se le enseña a reprimir, a actuar, a controlar. Por eso, cuando empieza a sentir algo real, algo que no puede controlar, su instinto no siempre es dejarse llevar. Se trata de recuperar el control. Y a veces, eso parece distancia. Pero la distancia no siempre significa desapego. A veces, significa que está intentando comprender la magnitud de lo que siente sin perderse en ello. Por eso, tu respuesta en estos momentos se vuelve crucial. Si reaccionas por miedo, si empiezas a perseguirlo, a buscar consuelo, a sucumbir a la duda, sin querer refuerza su instinto de retraerse. Porque ahora, en lugar de afrontar su propio conflicto interno, también debe lidiar con tu reacción emocional. Y eso, se vuelve abrumador. Pero si te mantienes firme, si conservas tu presencia sin resistencia, ocurre algo completamente diferente. Tú creas espacio. Y el espacio, es donde se produce la integración. Porque un hombre solo puede alcanzar la profundidad emocional cuando no se siente presionado a hacerlo. Debe llegar allí por sí mismo, a través de su propia comprensión, a través de su propia voluntad de enfrentarse a sí mismo. Y esto requiere tiempo. No se trata de esperar pasivamente, sino de permitir conscientemente. Hay una diferencia. La espera pasiva se basa en la esperanza y el miedo. Es ansiosa, incierta y depende de sus acciones. Sin embargo, la aceptación consciente se basa en la autoconfianza. Es estable, independiente del resultado y anclada en tu propio sentido de valía. No estás esperando a que se convierta en algo. Le estás dando la oportunidad de hacerlo. Y si él no aprovecha esa oportunidad, no te derrumbes. Simplemente camina hacia adelante. Este es el poder silencioso que la mayoría nunca llega a dominar. Porque la verdad es que no todo hombre que siente una conexión profunda tendrá el valor de transformarse por ello. Algunos la reconocerán, y aún así elegirán la comodidad de su antigua identidad. Se replegarán, racionalizarán y se convencerán de que lo que sintieron no era tan significativo como realmente era. No porque le faltara profundidad, pero porque requería demasiado crecimiento.
Y el crecimiento exige la muerte del yo familiar. Pero el hombre que elige la transformación, aquel que se permite cambiar, comienza a moverse de manera diferente. Se vuelve intencional. No en grandes gestos, sino en la constancia. En la presencia. En la silenciosa armonía entre lo que siente y lo que hace. Notarás que ya no rehúye la profundidad, sino que la busca. Las conversaciones se vuelven más significativas. El silencio se vuelve más cómodo. Sus acciones comienzan a reflejar un nivel de conciencia que antes le faltaba. Esto ya no es una atracción. Esto es integración. Las partes fragmentadas de él, el pensador, el sensible, el protector, la sombra, comienzan a funcionar en armonía en lugar de en conflicto. Y de esta armonía, surge una nueva versión de él. Pero incluso en esta evolución, hay algo que nunca debes olvidar. Tú no eres responsable de su transformación. Tú eres el catalizador, no el arquitecto. Porque en el momento en que asumes la responsabilidad de en quien se convierte, te pierdes a ti mismo en el proceso. Y una mujer que se pierde a sí misma, ya no posee el poder que originó la transformación. Por eso, las conexiones más profundas no se mantienen mediante el control, sino mediante la evolución mutua. Te elevas dentro de ti mismo. Él se eleva dentro de sí mismo. Y en ese crecimiento paralelo, se crea algo excepcional. No es una dependencia. No es un apego. Pero alineación. Y la alineación no suplica. No persigue. Simplemente existe, y permite que lo que debe permanecer, permanezca. Así pues, mientras él atraviesa su conflicto interno, mientras navega por la tensión entre quien era y en quien se está convirtiendo, tu papel no es guiarlo. Se trata de permanecer anclado en tu propio proceso de devenir. Porque la mujer que comprende su propia profundidad, no teme la de él. Ella lo recibe con agrado. Pero ella nunca se define por eso. Y en algún punto de este desarrollo, algo aún más profundo comienza a tomar forma, no solo dentro de él, sino en el espacio que existe entre ustedes. Porque cuando una conexión alcanza este nivel de profundidad, ya no se trata de atracción, compatibilidad o incluso emoción en el sentido ordinario. Se convierte en un espejo psicológico, un intercambio energético donde ambos individuos se enfrentan a sí mismos a través de la presencia del otro. Aquí es donde se disuelve la ilusión de control. Porque por mucho que la mente intente categorizar, predecir o definir lo que sucede, la experiencia misma se resiste a la simplificación. No es lógica. No es lineal. Es algo que se siente en el cuerpo, se reconoce en silencio y se comprende únicamente a través de la consciencia. Y en este espacio, la mujer comienza a enfrentarse también a su propio reflejo. Porque mientras él se enfrenta a su sombra, a sus miedos, a sus limitaciones emocionales, a ti se te invita a enfrentarte a algo igualmente significativo. Su archivo adjunto. Tus expectativas. Tus patrones inconscientes de búsqueda de validación. Una conexión profunda no solo despierta al hombre, sino también a la mujer. Revela cuál es su posición en relación consigo misma. Si aún busca ser elegida, sentirá ansiedad. Si aún mide su valía por las acciones de él, sentirá inestabilidad. Si aún se aferra a los resultados, sentirá la necesidad de controlar lo incontrolable. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo. No en cambiarlo, pero al verte a ti mismo con claridad. Porque en el momento en que empiezas a observar tus propias reacciones sin juzgarlas, sin reaccionar de inmediato, algo cambia. La carga emocional se disipa. La urgencia se desvanece. Y en su lugar, surge la claridad. Empiezas a comprender que lo que estás experimentando no tiene que ver solo con él. Se trata de ti, de encontrarte contigo mismo a un nivel más profundo. Esto es lo que realmente significa la individuación, no convertirse en alguien nuevo, sino integrar las partes de uno mismo que han sido fragmentadas, ignoradas o definidas por otros. Y en este proceso, sucede algo extraordinario. Dejas de necesitar que él valide la conexión. Porque puedes sentirlo. Puedes reconocer su profundidad sin exigir pruebas. Y esto cambia toda la dinámica. Porque una mujer que ya no busca consuelo se vuelve energéticamente inalcanzable de la manera más poderosa. Está presente, abierta, consciente, pero no dependiente. No cierra su corazón, pero tampoco se abandona a sí misma. Y esto, crea un tipo diferente de gravedad. Un hombre que aún está en pleno proceso de transformación lo siente de inmediato. No como presión, ni como expectativa, sino como una presencia silenciosa e innegable que lo impulsa a superarse. Porque ahora no está reaccionando a tus emociones.
Él está respondiendo a tu estabilidad. Y la estabilidad, cuando es real, no puede ser manipulada. No puede ser socavado por la inconsistencia o la confusión. Simplemente permanece. Y al permanecer, lo revela todo. Revela si es capaz de reunirse contigo allí. Revela si está dispuesto a superar sus limitaciones. Revela si la conexión, por muy profunda que parezca, puede existir en la realidad, y no solo en el potencial. Porque el potencial, por muy poderoso que sea, no es suficiente. Un hombre puede sentir profundamente y aún así no actuar. Él puede reconocer tu valor y aún así permanecer inmutable. Puede experimentar la conexión y aún así elegir la comodidad en lugar del crecimiento. Y esta es la verdad que separa la ilusión de la realidad. La intensidad de sus sentimientos no garantiza la intensidad de sus acciones. Y es aquí donde muchas mujeres se pierden, esperando a que los sentimientos se conviertan en acciones, aferrándose al potencial como si fuera una prueba, invirtiendo en lo que podría ser en lugar de en lo que es. Pero la mujer que ha tomado conciencia de ello ya no confunde ambas cosas. Ella observa. Ella siente. Pero ella no se aferra a lo que aún no se ha materializado. Porque ella comprende algo fundamental. Una conexión, por muy profunda que sea, debe vivirse, no solo sentirse. Y si no se vive, si no toma forma a través de la constancia, la presencia y la acción intencional, entonces permanece incompleto. No porque careciera de significado, pero porque carecía de corporeidad. Y la materialización lo es todo. Es el puente entre la emoción y la realidad. Es la diferencia entre una experiencia fugaz y una transformación duradera. Así, a medida que la conexión continúa desarrollándose, a medida que él avanza en su propia evolución interna y tú en la tuya, llega un momento en que todo se aclara. No a través de las palabras. No mediante promesas. Pero a través de lo que se muestra de forma constante. Y con esa claridad, ya no te cuestionas cuál es tu situación. Porque ya no te encuentras en la incertidumbre. Estás en la verdad. Y la verdad no requiere interpretación. Se revela por sí mismo. Y cuando la verdad se revela, no llega con estruendo ni declaraciones dramáticas. Se asienta silenciosamente, casi con delicadeza, como una revelación que siempre estuvo latente bajo la superficie. Ya no hace falta descifrar su silencio, analizar sus palabras ni buscar significados ocultos en su comportamiento. Porque lo que antes resultaba confuso ahora es inequívocamente claro. Empiezas a verlo, no como podría ser, no como parecía en momentos de intensidad emocional, sino como se muestra ser de forma constante. Y en ese momento, algo dentro de ti se estabiliza. Porque la claridad, incluso cuando es dolorosa, es mucho más liberadora que la incertidumbre. Este es el momento en que la ilusión se disuelve por completo. Donde la fantasía del potencial ya no nubla tu percepción. Donde los altibajos emocionales ya no dictan tu autoestima. Porque has ido más allá de la reacción, y has entrado en la conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Ya no interpretas sus acciones a través de la esperanza. Los observas a través de la verdad. Si se eleva, si alcanza la profundidad, si sus acciones se alinean con lo que siente, lo reconoces sin aferrarte a ello. Lo recibes, te involucras con ello, pero no te pierdes en ello. Y si no lo hace, si sigue siendo inconsistente, distante o reacio a crecer, tú también lo reconoces, sin necesidad de convencerte de lo contrario. Ya no hay resistencia. No habrá negociación interna. Solo aceptación. Y la aceptación, en su forma más elevada, no es pasiva, sino poderosa. Porque te libera de la necesidad de controlar lo que no te corresponde controlar. Te libera del enredo emocional de intentar hacer funcionar algo que solo existe en fragmentos. Y lo más importante, te devuelve a ti mismo. Es aquí donde la mujer se arraiga por completo. En el no. No en la conexión. Pero en su propio centro. Porque la transformación más profunda nunca tuvo que ver solo con él, sino con lo que esa conexión reveló en tu interior. Te mostró tus patrones. Dejó al descubierto tus archivos adjuntos. Sacó a la luz tus deseos inconscientes. Y al hacerlo, te brindó la oportunidad de integrarte, de llegar a ser una persona completa. Y la plenitud es el estado más atractivo y poderoso que una mujer puede encarnar. No porque llame la atención, pero porque elimina la necesidad de ello. Una mujer plena no busca ser completada. Ella no espera a ser elegida. Ella no mide su valía por la capacidad de otros para reconocerla. Ella lo sabe. Y saber es silencioso. No es necesario demostrarlo. No es necesario mostrarlo.
Simplemente existe, firme e inquebrantable. Y cuando existes desde este lugar, algo cambia en la forma en que te mueves a través de la conexión misma. Ya no entras en ella por carencia. Entras desde la abundancia. No estás ahí para recibir validación. Estás ahí para experimentar la alineación. Y la alineación, por su naturaleza, es mutua. No se puede forzar. No puede ser sostenido por una sola persona. O existe, o no existe. Y es por eso que la mujer que ha despertado no teme perder una conexión, por muy profunda que haya sido en el pasado. Porque ella entiende que lo que está verdaderamente alineado permanecerá. Y lo que no sea, desaparecerá. No como una pérdida, pero como una liberación necesaria. Aquí es donde comienza la libertad emocional. No en el desapego de los sentimientos, sino en el desapego de la dependencia. Todavía sientes profundamente. Sigues conectado. Sigues abriendo tu corazón. Pero no te abandonas a ti mismo en el proceso. Sigues arraigado. Presente. Entero. Y desde este lugar, sucede algo extraordinario. Te vuelves selectivo, no por miedo, sino por claridad. Ya no toleras la inconsistencia. Ya no inviertes en incertidumbre. Ya no dejas espacio para un potencial que no se está desarrollando. Porque tu energía ya no está disponible para lo que está incompleto. Está reservado para lo que está alineado. Y aquí es donde se rompe el ciclo. Donde los patrones inconscientes que una vez te mantuvieron atado a la confusión, a la inestabilidad emocional, a la persecución, ya no tienen poder sobre ti. Porque los has visto. Los has entendido. Y tú los has superado. Esto no es frialdad. Esto no es desapego en el sentido de desconexión. Esto es soberanía. La capacidad de mantenerse firme en uno mismo, independientemente de quién se quede o quién se vaya. Y desde este lugar, no cierres tu corazón. Tú lo perfeccionas. No bajes tus expectativas. Tú las aclaras. No busques conexiones. Lo reconoces. Porque la mujer que conoce su valía no persigue, sino que elige.